8:08. Nosotros sobre este tema de si va a haber aumentos o no, cómo está la relación con el tema de la cesantía, si se va a reunir o no y cuándo. Justamente hemos invitado a Laura Peña Izquierdo, ella es la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana de Copardón, para que Laura nos arroje luz, escuchar la otra campana de todo lo que se ha dicho y cuál es lo que se vislumbra en un futuro de corto plazo, luego de que también el presidente de la República dijera que hay que aumentar al sector privado, hacer un aumento general de salario no mínimo o no menos de un 20%. Esto agrega presiones que no habían y veremos con Laura cuál es la realidad de lo que se tiene en esta conversación. Laura, buenos días. Buenos días, bienvenida. Yulisa. Buenos días a todos, gracias por tenerme nuevamente aquí en este espacio. ¿Cuál es la conversación que hay en el tapete, Laura? Bueno, realmente imagínense, nosotros no hemos salido aún de tema de modificación de Código Laboral. Exacto. Cuando ya tenemos entonces un nuevo reto en el camino, que es el tema de la revisión de los salarios. Ciertamente que este es un año que toca la reunión del Comité Nacional de Salarios, porque lo establece el Código Laboral en el artículo 455, se reúne mínimamente cada 2 años. Sin embargo, nosotros pretendíamos terminar las conversaciones del Código Laboral, tener un nuevo Código Laboral y algún acuerdo con el tema de la cesantía antes de entrar con el tema de la discusión de los salarios, porque realmente tiene una cosa que ver con la otra. Nosotros siempre hemos dicho que una revisión de la cesantía nos ayudaría a cambiar ese esquema de cesantía, nos ayudaría a tener menos cargas laborales que nos ayudarían definitivamente a mejorar los salarios en el país. Entonces ahora pues tenemos los dos temas juntos. Todavía el Senado pues está analizando la propuesta que se depositó por parte del gobierno, una propuesta con avances consensuados de parte y parte, de las 3 partes que estábamos reunidas. Sin embargo, ustedes saben que hemos manifestado en varias ocasiones que nosotros quisiéramos una reforma integral que abarque el tema de la cesantía y algún cambio en el esquema de la cesantía que nos permita un poquito más de respiro con el tema de las cargas laborales. Entonces, bueno, ya tenemos formalmente la convocatoria al Comité Nacional de Salarios. Nosotros recibimos una llamada, aún no hemos recibido una carta en concreto de que será el martes la primera reunión. Lo que se hace primero es una juramentación de los que vamos a participar en ese Comité Nacional de Salarios. Y luego cada quien va a poner sobre la mesa cuál es su propuesta. Ya tenemos la propuesta del sector gubernamental, con ese mínimo de un 20%. Ya los sindicalistas hablan de un 30%. Normalmente siempre llevan una propuesta en ese orden. Y nosotros como sector empresarial hemos manifestado que en el seno de ese espacio es que vamos a discutir cuáles son todos los factores que inciden sobre el tema salarial para poder poner una propuesta que nosotros podamos cumplir y que podamos pagar. ¿Cuáles son esos aspectos que nosotros revisamos? Obviamente el tema de la inflación. Terminamos con una inflación de menos de un 4%. Y también queremos discutir el tema de la productividad. Es uno de los aspectos más importantes para una revisión de salario, porque tú tienes que analizar cuánto aporta el empleado a la creación de servicios y de productos en la economía, en cuánto está esa productividad. Entonces, la productividad es el factor que más incide en una revisión salarial. Entonces, vamos a analizar de dónde tenemos que el sector sindical tiene un 30%, de dónde el sector gubernamental analizó que debe ser un 20%. Ese espacio es para eso, para conocer las posiciones de parte y parte y tratar de llegar a un consenso tripartito sobre cuál debe ser el aumento de salario en este año. Bueno, parece que estamos retrocediendo porque, escuchándote, hay poca institucionalidad. Se van a reunir el martes, pero ni siquiera han recibido una llamada. Recibe una llamada, pero todavía no una carta formal de ni siquiera nosotros. Eso, pero la misma propuesta surge de la nada. Yo dije, pero ¿será que al gobierno le interesa instalar este tema? Porque surge de la nada. Los sindicalistas despiertan que no estaban en eso y también hacen una propuesta. Me gustó la reacción inicial de ustedes al reivindicar el escenario, que es el Comité Nacional de Salarios. Es un tema bastante complejo, delicado, peliagudo, esta discusión. Hay que meter ahí a la pequeña y mediana empresa. Correcto. Mire una cosa, y es algo que, como usted bien dice, es complejo. ¿Por qué nosotros pusimos sobre la mesa la revisión del Código Laboral? Porque necesitamos una manera de crear más empleo, de que las empresas que están en la informalidad, que rondan un 56, 57%, sientan un incentivo para formalizarse. Déjeme hacer referencia a una encuesta que hicimos con la OIT y que presentamos los resultados en marzo del año pasado. Esa encuesta revelaba que las empresas para formalizarse tienen 2 obstáculos. Uno, el anticipo,
y 2, las cargas laborales. O sea, ¿qué nosotros necesitamos? Un cambio en esos dos aspectos para incentivar la creación de empleos, y no solamente la creación de empleos nuevos o empresas nuevas, sino también que las empresas puedan motivarse para emplear más personas, porque muchas veces nosotros mismos en la empresa analizamos cuáles son las necesidades de empleados que necesitamos, y cuando analizamos nuestro pasivo laboral, decimos, pero espérate un momento, vamos a esperar a ver si podemos emplear quizás en vez de 10 que necesito, vamos a ver si 8 pueden hacer el trabajo, porque es que el pasivo laboral, la carga laboral que lleva la empresa es muy alta. Miren, cuando nosotros empleamos a una persona, aparte de su salario, en el primer año la carga laboral representa un 55%. A medida que va ese empleado creciendo en la empresa y pasando más años, cuando llega al año 20, si es que llega al año 20, esa carga laboral llega a 200%. 200%. ¿Por qué? Porque la cesantía va increciendo y va poniéndose más alta, y ese es el pasivo laboral que nosotros tenemos. Entonces, en ese aspecto, nosotros en la mesa del diálogo del Consejo Consultivo del Trabajo planteamos varias opciones para disminuir esa carga laboral, e incluso siempre abiertos a que el sector sindical o el sector gobierno nos pusiera cualquier otra opción que entendían que pudiera ser viable. Sin embargo, no la hemos recibido. Pero, señores, las propuestas de nosotros son tan diversas, como por ejemplo, una que para nosotros no afecta a nadie. Vamos a aumentar el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses. Tú puedes motivar con eso a la juventud, al empleo juvenil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, la verdad que 3 meses es poco tiempo para tú determinar si yo puedo fijar a una persona, si esa persona es apta para la posición, si nosotros podemos entrenarla en 3 meses. La formación profesional de algunos puestos requiere más tiempo. Entonces, si nosotros aumentamos de 3 meses a 6 meses ese periodo de prueba, yo estoy segura que vamos a tener un incentivo para crear más empleo, porque las empresas tienen ya una carga laboral a partir de los 3 meses. Cuando se fija ese empleado, ya tienen la responsabilidad de ese pasivo laboral, empieza en ese momento. Entonces, si podemos tener 6 meses, pues eso nos ayuda a crear más empleo. Otra de las opciones que hemos puesto es que ese pasivo laboral que tenemos se pueda reconocer una parte como gasto deducible del impuesto. Y esa es una propuesta que no afecta al sector sindical. Sería un pequeño sacrificio por parte del gobierno. Esa es otra opción. Y obviamente las otras que ustedes han oído con el tema de los topes. Recuerden que la cesantía es indefinida en el tiempo. Son 23 días que se le tiene que pagar en un desahucio por cada año trabajado. Entonces, si nosotros podemos poner un tope, que de manera tripartita podamos poner un acuerdo en ese sentido, comparándonos con otros países de la región, porque a veces nosotros estamos a las espaldas de lo que está pasando en el mundo. O sea, el mundo va acelerado con el tema del empleo. Cada vez más empleos que tienen que ver con temas tecnológicos. Y nosotros pensando en este tema de la cesantía, cuando realmente lo que tenemos que garantizar es creación de empleos y mejores salarios. Entonces, con esta modificación del código, nosotros entendemos, y de la cesantía, que podemos lograr ese tipo de metas que nosotros tenemos en el sector empresarial. Pero queda esa conversación pendiente todavía. Laura, yo quiero hacerte una pregunta que es lo que está debajo. Venimos de un año en donde se presentó una reforma fiscal que fue duramente atacada por sectores productivos del país, por el sector patronal, por el sector empresarial. Después estamos hablando de una reforma laboral que se ha dicho desde el sector patronal y empresarial no fue ampliamente consensuada, se reclamaba el tema de la cesantía y entonces esto queda aparte. Y ahora, arrancando el año, entonces vemos desde el punto de vista del gobierno la posibilidad, o más bien el balazo inicial de 20% mínimo para aumento salarial. ¿Cómo está leyendo el sector empresarial la relación gobierno-sector privado en el ámbito de cómo se adelantan políticas públicas para el desarrollo del país? Se decía al principio de este gobierno que esto era un gobierno pro empresa, que esto era un gobierno pro empresarios, de hecho. ¿Cómo lo está leyendo el sector empresarial? Porque han sido 3 eslabones en poco tiempo que hacen pensar a cualquiera que la relación no es tan buena como del principio. Mira, quizás eso es lo que parece, pero realmente nosotros tenemos una muy buena relación gubernamental en ese tema de crear políticas públicas, de conversación. Estamos siempre en conversación con el sector gubernamental. De hecho, déjenme decirles algo, volviendo al tema del Código Laboral. Los avances que nosotros hemos logrado en temas de Código Laboral en estos últimos 2 años es agradecerle al Ministerio de Trabajo y al Ministro de Trabajo por ser un buen árbitro y un buen mediador entre las partes y acelerar el paso, porque recuerden que esto está en el tapete desde 2013. Entonces, sí, nosotros hemos recibido por parte del gobierno que nos escuchan, que nos reciben y mantenemos una conversación bastante fluida.
O sea que realmente cosas que pasan, hay cosas que tú no controlas, pero nosotros siempre estamos abiertos a ese diálogo. Eso es lo que nosotros apostamos, al diálogo, a que nos escuchen, a que podamos entre las partes llegar a un acuerdo. Nosotros entendíamos que podíamos llegar a un acuerdo de la cesantía antes de que se depositara en el Senado este proyecto de ley. De hecho, nosotros como sector empresarial mandamos una misiva, una comunicación al Ministerio de Trabajo, indicándole que antes de depositarla habían temas que todavía tenemos que atender. Y la verdad que queríamos que siguiera el espacio del Consejo Consultivo del Trabajo, donde nosotros queríamos ponernos de acuerdo con el tema final de la cesantía y otros temas pequeños que quedaron, pero bueno, ya el espacio está en el Senado. El Senado también nos recibió, ha recibido a todas las partes involucradas y cada quien ha presentado su punto de vista y todo lo que cada parte necesita. Ya después de esa presentación que fue en el mes de diciembre, a principios de diciembre, pues no hemos vuelto a tener ningún acercamiento, sino que estamos esperando cuáles serán los próximos pasos. Laura, el sector, el presidente ha puesto su porcentaje, 20%, 30%, y aunque acabas de explicar que el aumento final saldrá de una serie de factores como la inflación, el contexto, el tema de la discusión del código laboral, me imagino que el sector empresarial tiene una idea, por lo menos una propuesta inicial de cuál sería el porcentaje de ese aumento. Si podría compartirlo con nosotros. Mira, gracias por la pregunta. Nosotros no tenemos una propuesta formal de porcentaje, porque todo esto ha surgido realmente esta semana. Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a ser convocados para la semana que viene y hay que hacer un análisis económico, donde vamos a analizar factores económicos, factores sociales, temas de carga laboral también, para nosotros poder hacer una propuesta. Pero es importante enfatizar que nosotros siempre hemos asistido al Comité Nacional de Salario de manera responsable, siempre buscando la manera de llegar a un acuerdo y reconociendo también cuál es la realidad del sector y lo que nosotros podemos pagar y reconocer que esto es un compromiso que tenemos cada 2 años de revisión de salarios mínimos. Lo que es importante destacar también es que recordemos que el sector empresarial toma en cuenta que cualquier aumento del salario mínimo me empuja a los demás salarios, porque mucha gente piensa, bueno, nada más el aumento de la base. Llega un punto en que se juntan. Pero hay problemas porque hay muchas empresas que ese salario mínimo, cuando se aumenta, se le junta con los demás salarios que están cerca en esa escala, y entonces inmediatamente esos empleados dicen, bueno, pues a mí hay que aumentarme. Pero también es importante señalar que esto es solamente una discusión de salarios mínimos. Las empresas tienen sus presupuestos anuales de aumentos salariales generales, que muchas veces tienen que ver con inflación, con desempeño del puesto de trabajo. O sea, nosotros no esperamos cada 2 años para hacer un aumento a nuestros empleados, sino que es un presupuesto que anualmente la mayor parte de las empresas lo manejan. Ahora bien, como don Nelson decía, hay que ver la realidad de la pequeña y mediana empresa y la micro. Precisamente por eso se hizo una división en los salarios mínimos de que es por rango de empresa, micro, pequeña, mediana y grande, porque las realidades de cada una es muy diferente en cuanto a lo que pueden pagar. Eso se logró en el 2021. O sea que nada, ahora nosotros pues nuevamente convocados, pues vamos a asistir, obviamente ya estamos trabajando con nuestros técnicos en cuál sería una propuesta que nosotros pudiéramos presentar y tratar de llegar a un acuerdo. Laura, pareciera que este es un debate de nunca acabar. No se ha llegado a una paz de corto plazo cuando se vuelve a introducir el tema de los salarios, sino el tema de los salarios, el de la cesantía, sino es el de la jornada laboral. Pero pareciera que hay una actividad permanente y uno no sabe de dónde que se empuja la actividad permanente. Ahora se ha sugerido que sea como mínimo un 20%, y más que una sugerencia, pareciera que fue una orden que se dio desde un conversatorio público que diera el Poder Ejecutivo. ¿Cómo recibieron los empresarios, cómo recibió Copardón esta, digámosle entre comillas, y digamos que sugerencia? Miren, nosotros sí estábamos conscientes de que sí nos tocaba esta conversación. Pero la esperaban porque así. No la esperábamos tan rápido. No sabía, o sea, normalmente la propuesta siempre viene por el sector sindical, que empieza a decir cuál es la propuesta que ellos quieren, cuál es siempre anda por el orden del 30%. Y nada, todo vino por una pregunta que le hicieron al presidente. Entonces ya eso pone sobre la mesa, pues, que una de las partes, pues ya 2 partes han puesto cuál es su expectativa con el tema del salario. Entonces, nada, no tenemos otra que nosotros siempre acudimos de manera responsable porque tenemos que cumplir con el Código de Trabajo y lo que establece ese código.
O sea que vamos a esas conversaciones prontamente e iniciaremos ese debate interno, que esperamos que salgamos con bien de ahí. Yo saludo tu prudencia y tu elegancia. Sí, porque realmente hay un gesto inamistoso de parte del gobierno. Yo retomo lo que decía Catherine de la relación gobierno-empresario, ¿cómo están? Creo que ustedes, y no quiero exagerar las notas, no se merecían ser arriados hacia la mesa de discusión en estas condiciones. E incluso es tan informal que ustedes lo que han recibido una llamada telefónica, nos vemos el martes. ¿Entiendes? Me imagino que va a ser acompañada de una comunicación, No, siempre. Yo sé. De manera formal. Sí, pero estoy parado en el punto en que estamos. O sea, además que el gobierno debe saber la delicadeza. Hablábamos de la pequeña y mediana empresa, todavía hay que meterse en la clasificación, la reclasificación, hay que ver todo eso. Correcto. Y la propuesta de 20% es 3 veces la inflación de los últimos 2 años. Si busquemos 3 puntos menos de 4, 3 veces la inflación. Entonces, ¿qué criterio tomó en cuenta el gobierno? Yo creo que ninguno. No, y eso es lo que nosotros, pues, cuando oímos el tema del 20%, no le puedo decir ni que mucho ni que poco, porque nosotros lo que tenemos que pedirle al gobierno que nos dé el análisis sobre la base que han de hecho, sobre la base de qué hicieron, porque para eso vamos a esa mesa. Pero bien, lo que quiero preguntarte, Frank Rainieri, no sé en qué contexto, porque no lo dice la nota que está en Diario Libre, dice que es una feliz ocasión para retomar en el Comité Nacional de Salario el tema de la cesantía. Él dice que en el Congreso y en otros sitios no quieren meterle el pico a eso, que tal vez hay. ¿Ustedes van a llevar el tema de la cesantía a ese escenario? Miren, don Frank, a mí me encanta porque él es muy espontáneo y la verdad que me gustó mucho su comentario, porque ciertamente, como yo les dije al principio del programa, una cosa va atada de la mano con la otra. Claro. O sea, la revisión de la cesantía es lo que nosotros buscábamos para tratar de tener una carga laboral menor y poder mejorar los salarios. Eso es algo que se supone que funciona así. Entonces, lo que él ha dicho no deja de ser algo que puede ser que se deba de evaluar, porque va a surgir en la conversación el tema de la cesantía y de que no hemos llegado a un acuerdo. En ese sentido, es importante también señalar, como usted dice, el tema de la pequeña empresa y la microempresa. Cada vez se hace más difícil para estas empresas crear empleo. De hecho, cuando fuimos al Senado, nos acompañó una microempresaria donde decía que muchas veces los trabajadores hasta faltan a sus posiciones en busca de ese desahucio. Sí. Y ella ha tenido que poner a trabajar a sus hijos para que ella suplir esa necesidad que tiene. O sea, hay una realidad latente en esos pequeños espacios donde tenemos que buscar la manera de disminuir esos costos laborales. Y definitivamente que en este espacio del Comité Nacional de Salario va a surgir este tema de la cesantía y tratar de ver cómo se puede llegar a un acuerdo tripartito, porque realmente nosotros vimos el tema por primera vez en ese espacio el año pasado y pensábamos que podíamos llegar a un acuerdo. Sin embargo, pues no se logró, pero creo que pudiéramos con un empujoncito más lograrlo y eso nos ayudaría muchísimo a poder tener mejores salarios. Laura, en República Dominicana tenemos, y corrígeme, ¿cuántos salarios mínimos? Son como 20 salarios. Tenemos aproximadamente 17, exacto, pero en el sector de construcción hay una cantidad enorme por los diferentes tipos de trabajo que hay, pero son muchos salarios mínimos. Son más de 20. Esa discusión sí. Se tiene... Yo, a veces para hacer este tipo de análisis, yo lo que hago es que trato de ponerme en la posición de cualquier individuo que llega a República Dominicana y dice, ¿y cómo yo trabajo con estas condiciones? O sea, alguien que no sepa nada. ¿Ustedes consideran que ese escenario debe mantenerse o que se debe simplificar el tema de los salarios mínimos hacia un rango más? Eso es algo que, pues, una pregunta que siempre pues nos abordan y nos dicen, bueno, la verdad es que República Dominicana tiene una cantidad enorme de salarios mínimos. Sin embargo, apenas en el 2021 fue que se logró la reclasificación a solicitud del sector empresarial por el tema de que le decía de que las empresas, cada una tiene su realidad para pago de salario. Y ahí se logró entonces que pudiéramos tener una clasificación de la manera que la tenemos hoy en día, grande, mediana, pequeña y micro. Entonces, imagínate, no está ahora mismo en el tapete la conversación de cambiar ese esquema. Quizás pues debiéramos simplificar. Porque pero grande, pequeña, mediana y micro son 4 y estamos hablando de 17 salarios. Sí, entonces, ahí hay, imagínate, 3 en cada uno. Exacto. Entonces, aparte de eso, tenemos el tema de que construcción, zona franca, turismo,
todos también tienen ciertas clasificaciones que quizás las pudiéramos ver, pero el país tiene realidades muy diferentes y por eso es que tenemos esta clasificación y no hemos hablado de no mantenerla. Vale. Una cosa importante que, volviendo al comentario que hizo don Frank hizo un comentario muy válido con el tema de que cuando se promulgó la Ley de Seguridad Social, el artículo 50 establecía una sustitución de la cesantía por un seguro de desempleo y hablaba que de manera gradual se iba a lograr eso, o sea, debió lograrse y nunca se hizo. Entonces, en ese sentido, sí es importante señalar, porque mucha gente dirá, ¿y por qué el sector empresarial aborda tanto este tema de la cesantía? Realmente la realidad dominicana del año 92, que fue cuando se promulgó este código que tenemos, no es la realidad dominicana después del 2001, porque los trabajadores dominicanos adquirieron derechos que no tenían anteriormente con protección social, riesgos laborales, salud y pensiones, donde el 70% de esta carga la pone la empresa. Entonces, fue una carga nueva que nosotros adquirimos que no estaba contemplada en ese código de trabajo. Entonces, a partir entonces de ese año es que el sector empresarial dice, óyeme, tenemos que revisar el código laboral para adaptarlo a las nuevas realidades y de las conquistas de los trabajadores que tienen hoy en día. Y el tema de las pensiones es hoy en día una realidad de que cada empleado tiene una cuenta de capitalización individual que está a su nombre, que no importa qué trabajo vaya cambiando de trabajo, esa cuenta es de ese empleado y ese empleado tiene, mal o bien, o sea, porque hablan de que es mínima y demás, no teníamos en el país anteriormente una garantía de que un empleado podía tener un plan de pensiones. Normalmente los empleados vivían, después de su retiro, de los hijos. Hoy en día por lo menos tienen con qué contar. ¿Que tiene oportunidad de mejora? Sí la tiene y se va a atender cuando se vaya a ver el tema de la reforma de la seguridad social. Pero es una realidad de una carga que nosotros no teníamos y que va a favor de la protección social de los empleados. Pero el tema de la pasantía, Laura, nos vamos de la cesantía, tenemos que irnos, pero no me gustaría dejarlo en el aire. Insistentemente el sector empresarial habla de eso, pero hay una realidad, es que tiene un costo político y tanto el partido de gobierno como los partidos de oposición automáticamente lo rechazan. ¿Cómo va a lidiar el sector empresarial con eso que nadie quiere crear? Mira una cosa, a nosotros se nos ha malinterpretado el tema de la cesantía. Nosotros nunca hemos dicho que proponemos eliminar la cesantía. La cesantía tiene su razón de ser. Yo tengo que indemnizar a ese empleado que nosotros lo retiramos de manera unilateral. Yo estoy retirando a un empleado sin una razón cierta. Entonces yo tengo que indemnizar a ese empleado porque ese empleado tiene que buscar trabajo y no se va a conseguir inmediatamente. Entonces ese empleado tiene que subsistir. Nosotros lo que estamos planteando, vamos a seguir pagando la cesantía, pero vamos a ponerle un tope porque indefinido en el tiempo es algo que nosotros no podemos mantener. Bueno, gracias Laura. Gracias a ustedes. Pongan atención a esto, que de cómo presiona hacia arriba el aumento salarial. Se dislocan las estructuras jerárquicas cuando el subalterno se acerca o gana igual que su superior. Eso es así. Sí, que esto impacta. Eso es una realidad. Pero eso decía que es bastante complejo el tema. Muy difícil. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Laura. Y esperamos que le llegue por escrito la invitación.